Por favor. Se abre la sesión. Tiene la palabra don José Rodríguez Viteri, presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Con la venia de vuestra Majestad. Majestad, hoy tenemos con nosotros a alguien que, maestro en el arte de hablar, ha hecho a través de la palabra expresión de su vida, de su ética y de su visión ideológica del mundo. Con él ha venido el olor a Nicaragua, a tierra recién llovida, al verde de los zacatales verdes, a la laguna de Tizcapa. Un sutil pero resistente hilo azul, hilo de eternidades, enhebrado hace muchos años, trae a vuestra presencia un tejido hecho de amor, religión, filosofía, soledad, sociedad, naturaleza. La urdimbre de esta tela poética es una gran variedad de registros líricos que, por sí solos, serían mérito suficiente para recibir este premio de poesía iberoamericana que lleva vuestro nombre. La de Ernesto Cardenal es una poesía arraigada en las profundidades de lo humano y en la dimensión social que nace de la persona. Se ha repetido en numerosas ocasiones que las ideas mueven el mundo, y es verdad, pero no toda la verdad. No todas las ideas mueven el mundo. Para que lo muevan, antes tienen que desvelarse, salir a la luz. Y ese ha sido el lema de nuestro homenajeado. Él, desde la sencillez expresiva, la enunciación simple y directa, el coloquialismo, el distanciamiento de la metáfora y la elaboración lingüística, ha sabido llegar al corazón de aquellos a los que se dirigía. Y han sido los suyos, esos que hoy son aquí premiados y reconocidos en su justo valor. Versos torrenciales, abrumadoramente humanos, desbordantes de creencias y sentires, versos que crean con palabras finitas un sentido de lo infinito. Sentido infinito porque don Ernesto Cardenal, poeta, creador del poema, profeta de bíblicas barbas, ha pretendido y querido libre y voluntariamente ser intermediario y transformador de signos para transmitirlos bajo la forma de un discurso poético. Palabra, ética, política. El poeta, el teólogo Ernesto Cardenal ha sido la voz de un proyecto histórico de grandes repercusiones sociales, porque, como escribió García Márquez, la gran contribución política de un escritor no es evadirse ni de sus convicciones ni de la realidad, sino ayudar a que a través de su obra el lector entienda mejor cuál es la realidad política y social de su país o de su continente. La lírica más íntima se inscribe en su contexto social e histórico. Todo lo que significa, por radical que sea su foco íntimo, pertenece a la historia de las circunstancias públicas. Señora, en la vida de este creador de realidades y de palabras, dos han sido los axiomas ideológicos constantes: la relación cristianismo-revolución y la relación literatura-revolución. Sus versos, sus ensayos, sus memorias, todos sus escritos, todas sus palabras han querido agitar conciencias para darles un sentido nuevo, para avivar ideas, para consolidar convicciones, para mostrar la posibilidad de un mundo mejor. La raíz del lenguaje es la vida y la riqueza de una lengua depende del amor con que ha sido cultivada y del vigor de lo que se ha dicho de ella. Los grandes creadores de la lengua son los que construyen y adornan el mundo conocido. Gracias a las palabras podemos construir un mapa simbólico del mundo, un mapa de palabras que describen cada una de sus partes, reales o imaginarias. Donde no hay palabras, el mundo permanece borroso porque la realidad en bruto no es habitable. Es preciso darle significados, segmentarla, dividirla en estancias y construir pasillos para poder ir de una parte a otra. Experimentar significa lo que ve en un viaje, el viaje de la vida, de las emociones, de las ideas y pensamientos. Se experimenta en bloque y se escribe en líneas o en versos. Y esta escritura convoca al lector a una ceremonia de pasión, de bifurcaciones y multiplicaciones, de ideas y retornos. Objetivista o exteriorista,
así ha sido definida la poesía de nuestro premiado. Si bien es expresar las cosas en el mundo externo, implica constantemente la proyección de los valores íntimos, la voluntad subjetiva y consciente de seleccionar aquellos elementos que configuran el texto, confiriéndole un contenido sobrecogedoramente humano y social, que ha hecho que la producción política de don Ernesto Cardenal un referente en toda Iberoamérica. Estos versos que hoy reconocemos, señora, son los de alguien que, traspasando tiempos, fronteras, edades y sentires, quedan inscritos en la memoria colectiva, sin perderse porque están transcritos de vida, pasión e historia, y porque, como escribió Octavio Paz, todo poema es apetito por negar la sucesión y fundar un reino perdurable. Muchas gracias. Tiene la palabra don Daniel Hernández, rector magnífico de la Universidad de Salamanca. Majestad, señor Ministro de Educación, Cultura y Deportes, señor Presidente de Patrimonio Nacional, señor don Ernesto Cardenal, autoridades, miembros del jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, queridos amigos de la Universidad de Salamanca, señoras y señores. Examinaba el otro día la excelente antología de nuestro premiado Ernesto Cardenal. Como cada año, el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Salamanca, esta vez por mano de la profesora María Ángeles Pérez López, ha preparado una introducción erudita e instructiva a la poesía de don Ernesto. Me decía yo que no deja de parecer paradójico que se escriba acerca de la literatura, cuando, más que a cualquier otro creador, un escritor habría de ser conocido por sus propias palabras. He de confesar que la lectura de la introducción resulta una gran ayuda para acercarse a la lectura de los poemas. Nada como la obra retrata a su autor. Ningún poeta se comprende más allá de su poesía. Esa es su esencia, lo que a los demás trasciende reflejando su alma, su corazón y sus pasiones. Pero hoy, buscando en su obra, pensando en la desnudez del poeta que desvelan sus palabras, me he atrevido a intentar trazar para ustedes un boceto del retrato de nuestro premiado, usando sus propias palabras y las de otros poetas. Me pregunto si ustedes lo reconocerán en este boceto, más aún si el propio poeta lo reconocerá. Quizá luego me lo diga. La primera parte de su retrato la compondrían los conocidos versos de Martí, porque nos encontramos con un hombre sincero que tiene un alma rebosando que quiere salir en su poesía. Hombre sincero, desde luego, que con toda humildad se confiesa desarmado cuando escribe: «Yo participé en la rebelión de abril, pero palidezco cuando pasa por tu casa y tu sola mirada me hace temblar». Todo en su poesía es verosímil. A veces uno siente cuando la lee que se encuentra allí, que uno podría haber vivido eso mismo, aunque sin su capacidad para contarlo, como en estos versos. Allá están él y sus hombres junto a la fogata roja, con sus rifles al hombro y envueltos en sus colchas, fumando o cantando canciones tristes del norte, los hombres sin moverse y moviéndose sus sombras. En ellos, el poeta nos hace ver a esos hombres, sentir su frío, quietos para no abrir huecos a la entrada del viento y sus sombras moviéndose al ritmo de las llamas. Habla el poeta por nosotros, nos presta su voz, nos reconocemos, y no podemos sino dar la razón a Augusto Monterroso cuando dijo de él: «No puede escribir un solo verso o una sola línea que no estén llenos de vida, sin metáforas, sin adornos, llenos simplemente de vida». También me parece que sin duda retrata al poeta premiado el lema unamuniano: «Primero la verdad que la paz». Podría decirse del mismo lo que él escribió de Sandino: «No tenía cara de soldado, sino de poeta convertido en soldado por necesidad».
Creo que Ernesto Cardenal ha tenido que sacrificar muchas veces su paz por su insobornable defensa de la verdad. Supongo que haber vivido casi todo el siglo XX en América Latina puede convencer a cualquiera de que tenía razón Nietzsche cuando hablaba de que verdades feas, no cristianas, no morales, porque existen verdades tales. No solo existen, sino que Ernesto Cardenal, cuando ha sido necesario, las ha dicho, como en esos terribles versos dedicados a su amigo Adolfo Báez Bone. Y él escogió su destino. La gloria no es lo que enseñan los textos de la historia, es una azopilotera en un campo y un gran hedor. Finalmente, don Ernesto, le ve a usted en cada línea de ese poema de Celaya llamado «La poesía es un arma cargada de futuro», que parece todo un manifiesto de su obra y de sus anhelos, sobre todo cuando dice «Son lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos». Y es que además, ya dijo usted que poetas y sabios y santos son ciudadanos del futuro. Y también nos ha dejado usted escrito que el sentido de su poesía es proclamar que el universo tiene sentido. Y si, como dijera Wittgenstein, si algo da sentido al mundo, ha de ser algo que no esté en él, tengo para mí que busca usted ese sentido en el futuro, en el deseo de mejorar y de crecer y de renacer, y, ¿por qué no?, de resucitar. Y creo que ha tratado usted de enseñarnos que ese destino y ese futuro no pueden ser otra cosa que la vuelta a nuestro origen, y que la salvación individual no existe, y que el futuro no puede ser sino de todos y para todos. Y después de tratar de hallarlo usted en las palabras de los otros, me rindo ante las suyas, porque al fin y al cabo al poeta solo se le conoce por su propia voz, y mis últimas palabras serán las que usted mismo escogió para cerrar su antología. La evolución nos une a todos, vivos y muertos. Lo que Darwin descubrió, el que venimos de una sola célula, es que estamos entrelazados. Si uno resucita, resucitan todos. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Esther Martínez, secretaria del jurado. Acta del jurado del 21º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En el Palacio Real de Madrid, a las 11:30 del día 3 de mayo del 2012, se constituye y reúne el jurado que debe fallar el 21º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, instituido mediante convenio de cooperación cultural firmado entre el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca bajo el patrocinio de Su Majestad la Reina. Este galardón, sin posibilidad de quedar desierto, tiene por objeto premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural compartido por la comunidad iberoamericana. El premio consiste en diploma acreditativo, 42.100 euros, unas jornadas académicas de estudio de la obra del galardonado, con la presencia del mismo, la edición de una recopilación anteológica de poemas del autor premiado, la encuadernación artística de un volumen con destino a la Real Biblioteca de Palacio y la celebración de una velada de poesía con la participación del poeta galardonado. El jurado quedó formado, a tenor de los estatutos y bases de la convocatoria y bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina, por los siguientes miembros: don José Rodríguez Espiteri Palazuelo, presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional; don Daniel Hernández Ruy Pérez, rector magnífico de la Universidad de Salamanca; don Luis María Ansón, en representación del director de la Real Academia Española; don José Manuel Caballero Bonal; don Luis Alberto de Cuenca y Prado; don Víctor García de la Concha; doña Genoveva Iriartes Guerra; doña Pilar Martín Laborda y Vergasa; don José Manuel Méndez; don Emilio de Miguel Martínez; doña Gloria Pérez Salmerón; doña Soledad Puertolas; don Javier San José Lera; don José Miguel Santiago Castelo; don Jaime Siles y don Luis Antonio de Villena. Actuó como secretaria del jurado, con voz pero sin voto, Esther Martínez Quinteiro, profesora de la Universidad de Salamanca. Acto seguido, el jurado procedió al examen detallado de todas las candidaturas, analizando y ponderando cada una de ellas. Tras la última votación, se decide por mayoría otorgar el 21º
Premio Reina Sofía Iberoamericana a Ernesto Cardenal Martínez. Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13 horas en Palacio Real de Madrid el 3 de mayo del 2012. Tiene la palabra el señor Ernesto Cardenal, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012. Su Majestad, ante todo, quiero expresar mi profundo agradecimiento al Patrimonio Nacional y a la Universidad de Salamanca por haber decidido otorgarme este honrosísimo premio, sin que tenga mucho mérito. Otros con más mérito podrían ahora estar aquí en vez mía. Y a Su Majestad Reina Sofía, en cuyo nombre se me otorga este premio, que la poesía sea promovida por una reina, es algo que debieran imitar los otros gobernantes. Y el que lo que haga ahora se me otorga sea llamado Premio Reina Sofía, me parece que tiene un significado muy especial. Sofía, que en la lengua materna de Su Majestad significa sabiduría, y es una figura muy misteriosa y muy atractiva de la Biblia. Ella habla de sí misma en el libro de los Proverbios, diciendo que Dios la tenía ya antes de su creación, y antes que existieran los grandes mares, antes que brotaran los ríos y los manantiales, antes que se formaran los cerros y los montes, ella jugueteaba con la creación y estaba feliz entre los hombres. La tradición cristiana ha interpretado esta figura de la Biblia como un atributo de Dios, como Dios en su creación y también como Cristo, sabiduría de Dios y palabra creadora de Dios. En este caso, yo creo que es como decir que Sofía es la poesía de Dios. Podemos preguntarnos qué es poesía. Está la inmortal respuesta del poeta romántico andaluz Gustavo Adolfo Bécquer, que dijo a su amada de ojos azules, que se lo preguntó: poesía eres tú. Poesía es la persona amada y pareciera que no hay nada más que decir. Hay algo más que decir. Poesía es el amor y poesía es la amada que uno ama. Y todo lo que uno ama y que lo ama a uno, poesía es todo, incluido el creador de todo. Poesía es Dios. En griego, poeta es poetes, que quiere decir creador, y es palabra que se aplica lo mismo a Homero que a Dios. Así, cuando San Pablo habla de la creación, le llama poema, igual que como se habla del poema de Homero. En realidad, en los pueblos primitivos, en aquellos cuya civilización es aún primitiva, todos son poetas. Todo indio es un poeta en potencia, dice Graveday. En Dahomey, dice Jacob Drachler, la poesía es una ocupación cotidiana. En las islas Andaman, todo el mundo compone cantos. Entre los tuareg de África, todos hacen versos. Y lo mismo ocurre en muchas tribus indígenas de los Estados Unidos. En la antigua Grecia, todo estaba escrito en verso, aun las leyes.
y en muchos pueblos primitivos no existe más que el verso. Según una antigua tradición islámica, Adán en el paraíso hablaba en verso. También y muy especialmente se puede decir que todo niño es poeta. Yo dirijo, junto con otros, en un hospital de Managua, un taller de poesía de niños con cáncer, y es asombrosa la poesía que brota de ellos espontáneamente. Un niño, hablando de las ranas, dice que sus caras parecen gente fea cuando se están riendo. Y otro dice que la bocota del sapo es como la bocota de un señor gordo. Otro dice que los pichones de la guacamaya son pelones y ceguitos. Y otro habla de que los periquitos, cuando están chiquitos, son peladitos, como que les han puesto quimia. Me parece que tiene mucha importancia teológica el poema de un niño de 10 años que, recordando a amiguitos muertos, dice que mientras se divertían jugando hablaban de qué hacer cuando nos muramos. Está afirmando ingenuamente y tal vez inconscientemente la resurrección. La ve como un acontecer cotidiano, igual que sus juegos, y yo pienso que no debemos temer a la muerte como aquel niño enfermo no tenía ningún miedo, esperaba jugar más. Voy a terminar con la frase que hace pocos días, acompañada de un cariñoso saludo, me escribió mi amigo, el gran obispo del Brasil, Pedro Casaldáliga, quien dijo miedo habiendo Pascua. Esto también nos enseña Sofía, la sabiduría y la poesía de Dios. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Es para mí un honor compartir con Vuestra Majestad y con todos ustedes la entrega de este premio homónimo con el que desde hace más de 20 años la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional reconocen el conjunto de la obra de un poeta vivo en lengua española o portuguesa. El premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, inspirado en el apoyo constante y firme que Vuestra Majestad brinda a los creadores, lleva más de 2 décadas celebrando que el valioso acervo común que compartimos a ambas orillas del Atlántico siga enriqueciéndose con nombres tan brillantes como el de hoy o como los de José Hierro, Mario Benedetti, Nicanor Parra o João Cabral de Meloneto. Se trata de una nómina de galardonados que destaca por la enorme variedad de escuelas, de tradiciones poéticas y de estilos en la que solo hay un elemento en común, la gran calidad de todos ellos, y al que este año se suma, con todo merecimiento, Ernesto Cardenal, quien gustaba de definirse en sus propias palabras como el poeta menos premiado de la lengua castellana. Creo que difícilmente podrá mantener don Ernesto esta afirmación después del Pablo Neruda que recibió en 2010 y después del Reina Sofía de este año. La obra de Ernesto Cardenal es una fusión de contrarios, una sucesión de aparentes contradicciones que, como en su vida misma, consiguen alcanzar el equilibrio óptimo, la prueba evidente de su genio. Y es que solo él es capaz de entretejer con sus versos un universo en el que lo prosaico y lo místico conviven en perfecta armonía, tal como lo demostró magistralmente en su célebre oración por Marilyn Monroe. Nadie ha contado con una tarjeta de presentación más bella para llamar a las puertas del cielo. Recordemos esa conmovedora última estrofa que
nunca mejor dicho, reza así: Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de los ángeles, contesta tú al teléfono. La anterior no es la única plegaria que encontramos en la obra de Cardenal. Dios es un invitado frecuente de su poesía, pues sus versos no son sino otro medio para defender sus más íntimas convicciones como poeta, como hombre, un hombre y un poeta que tiene tres coordenadas fundamentales: Dios, la poesía y sus creencias políticas, siempre honestas e insobornables, nunca rendidas al poder, siempre rendidas a su concepto de la verdad. Todos estos elementos están recogidos extensamente en su obra, obra que suscita admiración también por la honestidad y valentía con la que el autor expone y comparte y propone ideas que sabe que no todo el mundo va a compartir ni va a aceptar, pero que no obstante él las expone con esa valentía y esa honestidad intelectual. Mi más cordial enhorabuena en nombre del Gobierno español, don Ernesto, por este premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Felicito también al presidente del Patrimonio Nacional, señor Rodríguez Spiteri, y al rector de la Universidad de Salamanca, mi buen amigo Daniel Hernández Ruy Pérez, por el esfuerzo que han hecho en la consolidación de estos galardones que nos reúnen esta tarde. Me permite este acto dirigirles unas palabras que en principio no había previsto, pero que he solicitado no solo por mi conocida locuacidad, sino por no desaprovechar la oportunidad de señalar ante ustedes que estos premios son un excelente ejemplo de los estrechos lazos que existen entre las dos áreas más importantes de la competencia de mi ministerio, la cultura y la educación. Ernesto Cardenal escribió su primer poema con 7 años. Hoy aquí nos ha demostrado que sigue escribiendo poema, aunque en este caso haya sido en prosa, con 87. Y afortunadamente, desde los 7 años, encontró siempre en un entorno no fácil, muchas veces muy difícil, a un ambiente favorable y fecundo que le permitió desarrollar su talento. Esto es, en gran medida, lo que perseguimos con la reforma educativa que estamos impulsando. Aplicamos la tan ansiada por el galardonado revolución al ámbito educativo. Tratamos de romper con el molde de una escuela anclada en el pasado que confía exclusivamente en la transmisión de conocimientos y en la capacidad memorística de los alumnos para adaptarlos mejor a las cambiantes exigencias de la era del conocimiento. Pretendemos tener un sistema educativo más flexible, capaz de reconocer y potenciar el talento de cada alumno, tanto en aquellas competencias instrumentales que le van a permitir continuar formándose a lo largo de su vida, como en aquellas disciplinas, como por ejemplo las artísticas, que le van a permitir vivirla en un sentido de plenitud más amplio. Y todo ello, aplicado al terreno cultural, significa que la escuela no solo debe transmitir el inmenso legado cultural que los países iberoamericanos compartimos, también debe enseñar a los niños a desarrollar su creatividad, a desarrollar su espíritu crítico, a desarrollar su capacidad reflexiva y también a desarrollar su afán de comprometerse para que ellos mismos, el día de mañana, puedan seguir alimentando ese legado y convertirse en dignos sucesores de Ernesto Cardenal. Muchas gracias. Queda convocado el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2013. Se levanta la sesión y muchas gracias.